alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Esta palabra poderosa tiene un propósito en su vida. El Señor habló a mi corazón y me dijo que predicara acerca del propósito eterno. Diga conmigo, el propósito eterno. Y quiero que vaya, por favor, y que escuche esto. El propósito eterno. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El Señor me regaló un tesoro con este mensaje. Este mensaje para mí es un tesoro. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: este mensaje es un tesoro. Te cambiará la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. ¿A quién debemos escuchar? Debemos de enfocarnos en escuchar las cosas del Espíritu, no tanto palabrería humana, ni ciencia humana, ni pensamientos humanos, sino nuestro enfoque, nuestro escuchar, nuestro oído debe estar alineado al Espíritu. Pero no solo escucharlo, sino entender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esta palabra viene del Espíritu para nosotros. A todos, dice la palabra del Señor, los que salgan vencedores. ¿Cuántos vamos a salir vencedores? A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile: te veo comiendo maná. Me emociono porque creo que el maná podremos comer lo que sea y no engordaremos. Y tengo una pequeña sensación que ese maná debe de saber como una pupusa revuelta. Pero ese es otro mensaje. Les daré a los que salgan vencedores del maná que ha sido escondido en el cielo. ¿Dónde ha sido escondido? Y le daré, ponga atención a esto, y le daré a cada uno una piedra blanca. ¿Qué color es la piedra? Cuando nosotros estemos en el cielo, hayamos vencido, a cada uno de nosotros se nos será entregada una piedra blanca. Otra versión dice una piedrecita blanca. Y dice: y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nuevo nombre. Permítame decirle que usted no se llamará María, no se llamará Marixa, no se llamará Eustaquia, ni se llamará
Lorena, ni se llamará Maribel, ni se llamará Luis, ni se llamará Roberto, ni se llamará Esmeregildo, ni tendrá ni un nombre humano, diga conmigo, ni un nombre humano, sino que Dios nos entregará un nuevo nombre. Ahora, escuche este misterio, porque esta palabra es un misterio, que dice la palabra del Señor que dicho nombre nadie lo comprende, solo aquel que lo recibe. Quiere decir que cuando el nombre se nos sea entregado, recibimos el nombre y lo vemos y nosotros decimos, oh my God, yo entiendo por qué Dios me puso este nombre. Es decir, nosotros lo entenderemos. Cada uno de ustedes entenderá el nombre que Dios le puso. ¿En dónde se encuentra el misterio de esta palabra increíble que me impactó? Y es que en la vida del ser humano lo más importante y lo más valioso, escúcheme, lo más importante y lo más valioso de nuestra vida es descubrir nuestro propósito eterno. No hay nada más valioso que eso. Es decir, con qué asignación Dios nos creó. Dios no te creó a ti con un propósito solamente terrenal. Sobre todo, tu propósito es eterno. Y tiene que ver con el Espíritu. Por eso, el versículo inicia diciendo que todo el que tenga oídos para oír, escucha al Espíritu. ¿Cómo yo voy a descubrir cuál es mi asignación y cuál es mi propósito? Escuchando al Espíritu. Cuando mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, hay una sinergia y entonces el Espíritu de Dios le dicta al espíritu que tengo yo dentro de mí y le dice, tu propósito es este. Y se lo da. Cuando estemos en el reino de los cielos, se nos entregará una piedrecita y esa piedrecita tendrá un nuevo nombre amarrado al propósito. Quiere decir que cuando nosotros estando en esta tierra alcancemos a descifrar y a enamorarnos y a descubrir ese propósito, esa asignación, la podremos desarrollar. Y entonces cuando lleguemos al cielo, mi nombre no será Luis, mi nombre será Pastor. Pastor. Y de seguro Dios me dará otro nombre con un significado pastoral. No sé si usted me entiende esto. A cada uno de nosotros Dios nos planeó desde la eternidad hasta la eternidad. Y nos creó con dicha asignación. Y a eso yo le llamo propósito eterno. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, nadie, absolutamente nadie, a lo largo y ancho de este edificio, puede decir que no tiene una asignación o un propósito. Todos tenemos un propósito eterno. Y este propósito no tiene nada que ver con las metas, con los sueños o con los logros humanos. Todo eso que acabo de mencionar es simplemente añadidura. Una persona que aún no ha descubierto su propósito eterno o que no está trabajando en su propósito eterno, porque hay quienes lo descubren pero se niegan al propósito. Gracias. Es el Espíritu el que me grita dentro de mí, este es tu propósito, este es tu propósito, este es tu propósito, este es tu... Y hay quienes nos resistimos al propósito y no queremos porque el propósito nos va a hacer sufrir. Los planes, los sueños y las metas humanas nos producen emoción. Yo
quiero ser rico, yo quiero tener posesiones, yo quiero ser exitoso, yo quiero casarme, quiero tener hijos, quiero tener casa, quiero pagar todas mis deudas, etcétera, 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 etcétera. Quiero tener mucha salud, quiero ser una persona fitness, quiero aquí, quiero allá, y todas esas son metas y propósitos humanos que nos producen una emoción y que nosotros decimos, wow, cuando yo logre esta meta me voy a sentir satisfecho y feliz. El lograr metas, propósitos humanos como tal, nos producen felicidad o emoción. Sin embargo, las asignaciones y los propósitos divinos y eternos no son fáciles, son retos. Y la persona, cuando no ha descubierto o no está trabajando en ese propósito eterno, es una persona infeliz. Permítame decirle que es una persona que puede tenerlo todo en el ámbito terrenal y en el ámbito humano, pero si no trabaja y no vive en el propósito eterno, esa persona no es feliz. La gente no es feliz porque lo tiene todo. La gente no es feliz porque no han descubierto su propósito. Y viven vacíos y viven en agonía en el alma. Gente teniéndolo todo humanamente, pero vacíos en el alma, vacíos. Y dicen, pero es que yo no entiendo por qué yo siento como si algo me falta. Y si en este momento yo quisiera comer cualquier comida, me la comería, y tengo carros parqueados afuera de mi casa, y tengo dinero en el banco, y tengo salud, tengo familia, tengo todo, pero me siento vacío. No sé si usted me entiende esto. Y una persona vacía tiende a tener deseos de morir y tiende a tener deseos de mucha frustración. Una persona que tiene vacíos espirituales, estoy hablando espirituales, tiende a tener deseos de morir, de suicidio, de frustración. Gente que se niegan a aceptar el propósito que grita dentro de ellos, porque el propósito grita dentro de nosotros. Busca al Señor. El propósito grita dentro de ti. Congrégate. Trabaja en la obra, ve al congreso. El Espíritu grita dentro de ti, búscame. No, pero es que yo tengo un compromiso, tengo un cumpleaños, tengo aquí, tengo allá. Los deseos humanos. Y el propósito espiritual quiere más del Espíritu. No sé si usted me entiende esto. Hay una porción de la Escritura que no la tienen los chicos, pero que está en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, que dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. Perdón que ese versículo no se los había pasado porque me acaba de... Pero en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, si lo ponen rápido, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque tu hombre, tu carne, tus emociones, tu mente, no quiere aceptar tu propósito. Tú naciste con el propósito de predicar la palabra del Señor. Delante de mí, aquí tengo muchos pastores. Estoy hablando en serio. Delante de mí, aquí tengo muchos salmistas y hermanas salmistas. Delante de mí tengo muchos profetas. Aunque usted no lo crea. Delante de mí hay muchos maestros de la palabra, apasionados por la lectura, apasionados por conocer, porque fueron destinados para ser maestros. Delante de mí tengo muchos guerreros espirituales. Delante de mí tengo muchos intercesores. Delante de mí tengo gente de guerra. Delante de mí tengo gente con propósitos de ganar su familia para Cristo. Dice, pero el hombre natural, mientras usted se deje gobernar por su carne, no acepta las cosas del Espíritu. Porque para él son necedad. Hay una versión que dice son locura.
y no las puede entender. ¿Cómo yo voy a llegar a ser pastor? ¿Cómo yo voy a llegar a predicar la palabra del Señor? ¿Cómo yo voy a cantar? ¿Cómo yo voy a evangelizar? ¿Cómo yo voy a enseñar? ¿Cómo Dios me va a usar a mí para sanar personas? Y parecen locura y no las podemos entender, porque esto solo se discierne en el Espíritu. No sé si usted comprende esto. Solo es por medio del Espíritu que Dios nos lo muestra. En el verso que leíamos dice que al que salga vencedor, le daré del maná del cielo, que es la vida eterna, hablando de la vida eterna, y le dará una piedra blanca con un nuevo nombre, un nombre que es ligado a tu asignación, a tu propósito. Y es aquí en la tierra donde nuestros padres nos han puesto un nombre terrenal. Pero permítame decirle que ese nombre que se nos puso marcó un destino en lo humano. Pero ya Dios marcó un propósito en lo espiritual para nosotros. ¿Cómo yo conozco ese propósito? Por medio del Espíritu. Y quiero decirte algo con firmeza, y es que Dios te trajo a esta casa, a esta iglesia, para activar en ti el propósito eterno que ya Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo, para activar tu asignación. Desde que viniste a esta iglesia no eres el mismo. Desde que viniste a esta iglesia despertaste en el Espíritu. Ese nuevo nombre que Dios nos dará está dentro de nosotros, pidiendo ser desarrollado, pidiendo ser activado. Y es hasta entonces que seremos verdaderamente satisfechos y felices. Mientras tú no trabajes en tu propósito eterno, no serás feliz. Hay muchos cristianos en las iglesias por una eternidad, desde niños hasta viejos arrugados, y nunca trabajaron en su propósito. ¿Por qué, pastor? Por miedo, por temor, por cobardía, por comodidad, porque pusieron su enfoque más en lo terrenal. Y todo eso no servirá de nada, porque cuando leíamos el versículo dice, al que venciere. Sin el propósito y sin la asignación no podremos vencer. Querer llevar a cabo la vida cristiana alejado y apartado del propósito que Dios designó en mi vida es como querer ganar una carrera de automóviles con el tanque de gasolina vacío. Todos van a salir y yo no voy a poder avanzar porque la gasolina me hace falta. Tu asignación y tu propósito es la gasolina que te lleva a la vida eterna. Pero hay quienes se resisten a ese propósito divino, tratando de entender todo en lo humano y no con una visión eterna. Póngame un ejemplo, pastor. Pedro. Voy a ponerle un ejemplo muy puntual, la vida de Pedro. En Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, en la Nueva Traducción Viviente, dice: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y en manos de los maestros de la ley religiosa, y que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Escuche esto.
Jesús comenzó a abrir su corazón y a decirle a sus discípulos su asignación. Jesús nació en esta tierra, creció, se desarrolló. Hay muchos años de Jesús que no están registrados en las Escrituras y que fue una persona común, normal, lógicamente con poder extraordinario, pero no está registrado. Jesús aparece hasta los 30 años, después de que apareció de 12 años en el templo, ¿se acuerdan? No vuelve a aparecer más hasta los 30 años. Y durante todo ese tiempo Jesús vivió como una persona normal, sin pecado. Pero en este momento Jesús está cerca del cumplimiento de su asignación. La verdadera asignación y el propósito eterno que el Padre le dio a su Hijo fue que tenía que pagar por la salvación de todos nosotros y del mundo entero. Y tenía que sufrir extremadamente y que tenía que ser muerto. Y Jesús no lo puede retener y lo saca y lo dice a sus discípulos. Y les dice que tiene que ser necesario que vaya a Jerusalén, donde más lo odian, porque tiene que pasar muchas cosas terribles, mucho sufrimiento. Escúcheme, porque aceptar la asignación y meterse en la asignación me traerá sufrimiento en lo humano. Pero hay quienes le tienen miedo a este sufrimiento. Y la Biblia dice en el versículo siguiente, versículo 22, entonces Pedro tomó a Jesús y lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Escuche esto, Pedro reprendiendo a Jesús. Comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Y Pedro le dijo, Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Habrán muchas voces disfrazadas de buenas intenciones que vendrán a nosotros y nos dirán, no hombre, no te metas. Lo mejor sería que te vayas de la fratra. Hay muchas iglesias. Y créeme, te lo prometo, si vemos la reprensión y el consejo de Pedro, Pedro en lo humano no quiere que Jesús sufra ni que Jesús muera. Está en contra del propósito eterno que va más allá de lo humano. No, Señor, sobre mi cadáver a vos no te tocan, vos sos mi Señor. Oh my God. Jesús en lo humano pudo haber dicho, gracias Pedro, te amo. Eres lo máximo, sos mi amigo. Así hay muchas voces alrededor tuyo, disfrazadas de buenas intenciones, oponiéndose a tu propósito y a tu asignación, aconsejándote a que no sigas. Y todo parece que es lo correcto, todo en lo humano, en lo psicológico, en lo correcto parece, no, este es un consejo aterrizado. Pero Jesús, que conoce lo eterno, dice, aléjate de mí,
Satanás. Porque representas una trampa peligrosa. Porque estás viendo en lo humano y no estás viendo en lo espiritual. Jesús quiere que nosotros activemos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. No sé si usted comprende esto. Aquí hay gente disfrazada de demonio, negándose a su propósito divino, negándose a su asignación, equivocados. Aquí hay gente diciendo, no, yo voy a venir a los cultos, pero al congreso no voy a ir. Aquí hay líderes. Los que menos se han inscrito al congreso son líderes. Se lo prometo. Les gusta figurar, ir a ministrar, ir aquí, ir allá, pero no les gusta pagar un precio. Y para pagar cualquier ridiculez del mundo tienen dinero, pero no para pagar algo para buscar su propósito. Cuando yo busco mi propósito, no me importa el sacrificio que tenga que hacer. No me importa lo que tenga que pagar. Es que somos humanos. Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo te van a matar? Alguien dirá, pero ¿y cómo voy a hacer? Regresando de ese congreso, esos 100 pesos me van a hacer falta. Eres un miserable que tiene un Dios chiquito, que piensa que Dios no te puede proveer después de creerle a Él y de decir, yo voy a ir porque voy a ir, porque voy a descubrir mi propósito. La palabra del Señor dice, nunca he visto un justo desamparado. Es increíble las buenas intenciones humanas matan propósitos eternos. Y vamos a cerrar el año. Habrán personas que cerrarán el año alejados de su propósito, lejos de su propósito, sentados en una silla dentro de una iglesia, teniendo una vida entre comillas cristiana, pero muy lejos de su propósito, siendo miserables. Y habrán personas que con esta palabra entenderán y dirán, realmente yo necesito alinearme a mi propósito. Y sabes una cosa, Dios te traerá como un imán atrae al hierro, te atraerá a su propósito, a la buena o a la mala. Escúchame lo que te voy a decir. Dios te traerá a la buena o a la mala. Y esto lo sabía David, ya un hombre maduro, ya un hombre que había recibido golpes. ¿Qué necesidad tienes de recibir golpes? David en el capítulo 33 y el versículo 11 de Salmos dice, pero los planes del Señor se mantienen ¿cómo? ¿Cómo se mantienen? Firmes. La piedrecita aquella que me darán con mi nuevo nombre, eso se mantiene firme. Ese propósito se mantiene firme. No, Señor, pero es que yo no quiero, pero es que yo quiero de esta manera, de esta otra manera. Es que yo pienso que esto debería de ser así. Es que yo pienso de que yo no estoy preparado, otro está preparado. Y dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes y sus propósitos nunca serán frustrados. Quiere decir que el propósito que Dios depositó dentro de ti se llevará a cabo sí o sí. Tú decides, escúchame, tú decides si aceptarlo, alinearte y caminar dentro del propósito o ser rebelde
Y después vienen las enfermedades. Y después vienen los trancazos. Y después vienen las lágrimas. Y después vienen los golpes. Y después vienen las tragedias. Después vienen las camillas de hospital. Los exámenes. Después vienen las consecuencias. Y todo el mundo dice, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, ¿y el propósito? Es que no tengo tiempo, es que estoy trabajando, es que tengo una invitación especial. ¿Esto es en serio? Esto es en serio. Esto es en serio. Literal, puedo decir literal. Hay gente que dejó de ir al evento de mujeres de altar por ir a Miss Universo. Esto es real. Y el propósito. Pero el Señor dice que sus propósitos nunca serán frustrados. Él los llevará a cabo porque sus propósitos nunca cambian. Son irrevocables. Diga conmigo, son irrevocables. Y se mantienen firmes. La mayoría de reyes de Israel y de Judá fueron perversos y fueron idólatras. Específicamente, hubo uno que se llamó Manasés. Dice la palabra del Señor que fue un rey perverso, al cual Dios lo entregó como esclavo en manos de sus enemigos. Y Manasés hizo lo malo delante de Jehová. Y Manasés tuvo un hijo que se llamó Amón. ¿Cómo se llamó? Y Amón fue un arrogante y perverso, dice la palabra del Señor. Escúcheme cómo lo describe la palabra del Señor. Arrogante y perverso. Del cual Dios se molestó de sus actitudes y solo le permitió reinar 2 años y le dio en la nuca. Y Amón tenía un hijo, el cual iba a heredar el reino, y su hijo se llamaba Josías. ¿Cómo se llamaba su hijo? Josías. Cuando Josías, su papá muere, Josías tiene 8 años. Josías tiene que tomar el trono a los 8 años. 8 años de edad. Escúcheme esto. Me sorprende en sobremanera, como usted no tiene una idea, esta es una de las historias más hermosas y preferidas mías. Porque dice la palabra del Señor que Josías tuvo que madurar rápidamente. Cuando tenía que jugar con juguetes, era un niño de 8 años, tuvo que sentarse en un trono y comenzar a tomar decisiones importantes. Lo lindo de todo esto es que este niño tenía una inclinación natural para hacer lo bueno y hacer lo correcto delante de Dios. Era un niño que traía dentro de sí un anhelo y un deseo alineado a su propósito. Y es que después de 400 años de rebeldía y de idolatría del pueblo, de venir de rey, de otro rey pagano, otro rey pagano, otro rey pagano, aparece Josías con un propósito. Ese propósito de Josías había sido destinado desde la eternidad. Y el propósito era que él sería el rey que limpiaría al pueblo de su idolatría y de su vida pagana. Tanto que dice la palabra del Señor que cuando Josías cumplió 18 años, mandó a restaurar el templo que estaba en ruinas y mandó a construir un templo hermoso para Dios. Dice la palabra del Señor que Josías pidió a los sacerdotes y a los escribas que le trajeran la ley de Moisés, los libros
donde estaba la ley y donde estaban las crónicas de los reyes, para conocer más de Dios. Y cuando Josías comienza a nutrirse de información, descubre algo. En primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 y 2. Escúchame, porque esto de Primera de Reyes sucedió 400 años antes de que Josías fuera rey. 400 años antes de que Josías fuera rey, a los 8 años. Dice la palabra del Señor: y he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá de Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, versículo siguiente, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así dice Jehová, he aquí que a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Esta es una profecía 400 años antes de un muchacho llamado Josías que iba a quemar todo lo que olía a idolatría. Ese muchacho, dice por palabra de un profeta, será el que quemará a los sacerdotes paganos. Será el que destruirá la idolatría. Me permite decirle que si usted está hoy aquí es porque Dios lo destinó para terminar con una generación pagana. Porque sus antepasados hicieron lo malo delante de Jehová. Porque sus abuelos pudieron hacer lo malo delante de Jehová. Porque sus padres pudieron hacer lo malo delante de Jehová. Pero a usted es el Josías de su familia. Usted es el Josías que Dios escogió para cambiar la historia de su apellido. Ya fue destinado por Dios. Dios no lo trajo a este lugar por casualidad. Dios lo trajo a este lugar para transformarlo, para activar dentro de usted el propósito. Usted no está aquí solo para estar sentado ahí. Usted está aquí para que de aquí salga diciendo: caramba, yo soy un siervo de Dios. Yo soy una sierva de Dios, yo soy un profeta, yo soy un intercesor, yo soy un guerrero. Y yo me voy a alinear a mi propósito. Y tal cual aquella profecía, 400 años después, Josías comenzó a los 8 años, a dar órdenes, sentado, un niño de 8 años sentado en un trono diciendo: vayan a botar todos esos ídolos y quiébrenlos y quémenlos. ¿Sabe por qué? Porque David dijo en el Salmo 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga conmigo así: Jehová, dígalo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora hágalo para sus hijos. Diga: Jehová cumplirá su propósito en mis hijos. Ahora dígalo con sus nietos: Jehová cumplirá su propósito en mis nietos. Ahora su generación: Jehová cumplirá su propósito en toda mi generación. Dele un aplauso al Señor por eso. Jehová cumplirá su propósito en ti. Y por eso te trajo a esta iglesia. Fue Dios el que puso en mi corazón. Y ahora puedo entenderlo, cuando Dios me dio esta palabra ayer y hoy en la madrugada. Ahora puedo entenderlo perfectamente. Porque meses atrás Dios me dijo que hiciera el Congreso. Reafirma. ¿Cómo se llama el Congreso? Reafirma, porque remachar
Ahora lo entiendo. Ahora entiendo porque en ese congreso Dios activará propósitos. He estado sintiendo en el Espíritu como Dios me rodea de nuevos pastores, como Dios me rodea de nuevos ministros, como Dios me rodea de nuevos líderes, gente con un ADN nuevo y gente que cualquiera diría, y ese, porque dice la palabra del Señor que a lo más vil y menospreciado escogió Dios. Y antes que termine el año, con aquellos que lo crean y que lo anhelen y que se enamoren ahora mismo de ese propósito, antes que termine el año, Dios habrá activado ya el propósito dentro de tu vida. Yo lo creo. Ahora, ¿qué hizo Josías para activar su propósito? Porque yo no me puedo ir de aquí sin darle 3 códigos. Perdóneme, pero discúlpeme, tengo presentación de niños y tengo la ofrenda. Pero quiero darle 3 códigos. Fast and Furious. 3 códigos que activan el propósito en la vida de una persona. ¿Cuántos quieren activar su propósito? ¿Sabe una cosa? Yo me resistí por muchos años a mi propósito. Hasta que Dios me empujó. Lo primero que activa el propósito de Dios en nuestra vida es que Josías hizo una limpieza general de todo lo que era pagano. Escúcheme, porque Dios no activará el propósito mientras todavía haya suciedad debajo de la mesa o debajo del sillón o debajo de la alfombra. ¿Usted tiene hijos que los ha puesto a barrer? ¿Cuántos ponen a barrer a sus hijos? ¿Cómo barren sus hijos? Y si sus hijos no han barrido, póngalos a barrer. ¿Cómo barren sus hijos? Solo y esconden la basura por algún lugar. Así hay muchos cristianos escondiendo la basura por ahí, nadie la ve. No sé si usted me está entendiendo eso. Por eso es que después debajo de la refri andan las ratas, porque usted no barre bien. Dice la palabra del Señor, Crónicas, capítulo 34, versículo 4 al 7. Mire esto. Y entonces Josías mandó a derribar delante de él todos los altares de Baal e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también las imágenes de la diosa Acera y las esculturas y las estatuas de fundición, y la desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían sido crucificados. Versículo siguiente. Y quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió, diga conmigo, limpió, dígalo fuerte, limpió a Judá y a Jerusalén. Dice el versículo siguiente: lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón, hasta Neftalí, con sus lugares asolados alrededor. Versículo 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, se volvió a Jerusalén. Escúchame, porque todo esto que Josías hizo fue una gran limpieza. Hay gente aquí que tiene que regresar a su casa a hacer una limpieza. Porque si no hay limpieza, no habrá propósito. Y Dios te llama hoy, Dios hoy con amor te lo dice: limpia tu vida, limpia tu casa, limpia la música que estás escuchando, limpia las cosas que estás viendo, limpia tu núcleo de amistades, límpialo, sácalo pécoro, saca
¿cómo se llama? Esas cosas que venden que se meten en el café, que son rojas. Saca las peperechas de tu nuca. No lo dije yo, lo dijo ella. Saca las peperechas y los peperechos de tu... Limpia. Tienes que limpiarte. Si no hay limpieza, no habrá propósito. Todavía hay basurita debajo del sillón. Gracias. Lo segundo que Josías hizo fue que restauró el templo y trabajó en la casa de Dios. Después de que uno experimenta una limpieza en lo espiritual, uno tiene que trabajar. Yo no entiendo por qué la gente rehúsa trabajar en la obra. Seas quien seas, tengas el título que tengas, tengas el estatus social que quieras tener o que tienes, wherever. Tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar, tienes que servir. Dice la palabra del Señor en el versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, primero limpió, después limpió la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joán, hijo de Jocoás, el cronista, para que reparasen la casa de Jehová. Entonces Josías comenzó a trabajar en la iglesia. En la iglesia. Hay gente que se confunde y dice, no, pastor, yo voy a visitar los niños en los orfanatos y los ancianos en los asilos. Y eso no está mal, eso es excelente, eso es muy hermoso, eso es muy lindo. Pero hay un trabajo que nosotros debemos de realizar que Dios nos lo pide. Y es dentro de la casa, dentro del templo. ¿En qué estás sirviendo? ¿En qué estás trabajando? Por eso necesitas ir al Congreso. Por eso necesita. Y la gente dice, no, pero es que yo no me meto, pastor, porque hay puro hipócrita, comenzando por ti. Si tú quieres una iglesia de angelitos, cuando la encuentres me avisas, porque yo también quiero ir ahí. Pero permíteme decirte que no existe. Trabajar en la obra del Señor es necesario para activar mi propósito. Yo no voy a poder activar mi propósito eterno mientras yo no trabaje en la obra del Señor. Y comenzaré en algo que a lo mejor no tiene nada que ver con mi propósito, pero cuando comience en eso, Dios me llevará de escalón en escalón. Y Dios será maravilloso y me llevará, wow, y irás entendiendo. Y yo nunca, y un día verás para atrás y dirás, yo nunca me imaginé que Dios me iba a usar así. Yo nunca me imaginé lo que Dios iba a hacer con mi familia. Es que cuando yo llegué a la Frater Emanuel, nuestra vida cambió. A trabajar, a levantar. Eso es lo que Dios quiere. Todavía allá afuera hay mucha gente que necesita saber de Dios. Tu familia necesita saber de Dios. Restaurar el templo. Escúchame. Restaurar el templo es trabajar en el evangelio. Claro, tú vienes a la iglesia los domingos por la mañana, pero ¿cuántos amigos traes? Dejemos aparte los amigos. ¿Y tu familia? ¿Dónde está tu familia? Tus hermanos, tus papás, tus tíos, tu suegra. Necesita de Dios. Tus cuñados, tu compadre, tu comadre. Todos ellos necesitan de Dios. Y sabes, tú eres el Josías. Tú eres el Josías que vas a comenzar a decirle, mira, aunque no me lo creas y aunque te rías de mí, porque los que te conocen, mira, aunque te rías de mí, pero no, yo ya estoy cambiando. No te creo, ¿cómo no, hombre? Lo que pasa es que pues sí, vos sabés, va. Pero desde que yo estoy yendo a la Frater, algo está
despertando dentro de mí. No soy perfecto, pero ahí voy. De verdad. Y ya no tomas. No, ya no tomo. Fíjate que ahora puro Coca Cero. Y vieras qué chivo se vive la vida en familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en Cristo, sano, sin tomar, sin perderme. Vamos, y comienza a invitar. Eso es restaurar tu templo. Y lo tercero que Josías hizo fue que Josías hizo un pacto con Dios. Diga conmigo, un pacto con Dios. Dice capítulo 34, versículo 31. Y con esto vamos a cerrar este domingo. Dice: y estando el rey en pie, ya el rey Josías era un hombre mayor, hizo un pacto delante de Jehová de caminar en pos de Jehová, es decir, siguiendo los pasos. Diga conmigo, los pasos. De caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Dice el versículo siguiente: e hizo que se obligara a ello a todos los que estaban en Jerusalén. Harás un pacto tú y obligarás a los que viven en tu casa a hacer un pacto. Porque si tú les das de comer, tienen que hacer el pacto. Gracias. Y dice: y obligó a los de Jerusalén y a los de Benjamín y a los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Versículo 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo a todos los que se hallaban en Israel que sirviesen a Jehová su Dios, y no se apartaron del pos del camino de Jehová, de sus padres, todo el tiempo en el que Josías vivió. Durante Josías tuvo vida, se ordenó él y ordenó su casa. Durante tú estés vivo, en tu casa se honrará a Dios, se servirá a Dios y se amará a Dios. Tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Y tu nombre será recordado para siempre. ¿Sabes? De Manasés nadie se recuerda. De Amón nadie se recuerda. Pero de Josías sí. El rey que fue puesto una corona sobre él siendo un niño de 8 años. Pero que amó a Dios, que buscó su propósito, que tuvo una visión espiritual y que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si tienes a tu familia al lado, toma la mano de tu familia. Toma la mano de tu familia, si estás con tu familia, con tus hijos, los Josías de este tiempo. Y a mí me gustaría que, si Dios te ha hablado esta mañana, y si Dios ha activado un propósito dentro de ti, y si tú dices: pastor, por mucho tiempo yo he estado renuente, o simplemente no sabía esta palabra y ahora se activa dentro de mí, a mí me gustaría que ahí donde estás, no estoy hablando de recibir a Cristo ni de reconciliarse, estoy hablando de activar un propósito. Ahí donde estás, si tú dices: yo no voy a terminar el año alejado de mi propósito, yo voy a terminar el año amarrado y afianzado a mi propósito.
Ponte de pie. 1, 2, 3. Ahora, si esta es una decisión firme, porque tiene que ser una decisión firme. El día en el que me ungieron a mí como pastor, mi vida nunca más volvió a ser la misma. Mis prioridades nunca más volvieron a ser las mismas. Nada fue igual. Cuando me toca, porque realmente me tienen que obligar a salir del país y trabajar en asuntos seculares. Usted no sabe lo que mi espíritu sufre el ver por una transmisión un culto de esta iglesia y no estar aquí. No pudiera explicárselo, porque mi asignación está aquí. Aquí está mi asignación y mi propósito. Y quiero morir siendo un anciano curcucho, canoso y con botox, pero feliz en mi propósito. Tú tienes un propósito. Y yo quiero activar esta mañana el propósito de Dios en tu vida. Levanta las manos. Levanta las manos. Levanta las manos. Señor, esta mañana aceptamos nuestro propósito y nuestra asignación. Y hacemos un pacto. Dígalo fuerte. Hacemos un pacto. Como el pacto que hizo Josías, que a partir de ahora nos alinearemos a nuestro propósito y a nuestra asignación. Limpiaremos nuestra vida de toda contaminación, de todo pecado. Construiremos y trabajaremos en el templo y seguiremos adelante, amándote y sirviéndote, Señor. Así lo declaramos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.